En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Honra a la Iglesia en este día a San Lucas, evangelista, que de profesión médico se convierte al Evangelio de Cristo y acompañará mucho tiempo al apóstol San Pablo en sus viajes y en sus misiones. Es aquel de quien el apóstol dice en la epístola que hemos leído que su fama es conocida por su evangelio. Ese evangelio que San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lega a la Iglesia como testimonio veraz, histórico, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que hacer una aclaración importante, debido lógicamente a esa herejía protestante que llevará a una exégesis totalmente contraria a la tradición y a la costumbre de los padres de la Iglesia, donde separan al Jesús histórico del Jesús de la fe, haciendo una dicotomía, hablando de cosas distintas. Es necesario recordar que la Iglesia afirma que las narraciones del Evangelio son narraciones históricas de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y obró. Ese es el empeño que tiene San Lucas, así lo dice en el prólogo de su Evangelio, después de haber investigado, ya que muchos otros han intentado componer un evangelio, él presenta este evangelio que está certificado con la autoridad de la Iglesia, siendo uno de los 4 evangelios canónicos que tenemos en la Sagrada Escritura. Un evangelio, el de San Lucas, que si bien sigue la estructura del evangelio de San Mateo y de San Marcos en la narrativa, tiene elementos propios que lo caracterizan. En primer lugar, los relatos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, como al mismo tiempo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, los episodios de la visitación, así como también, lógicamente, la anunciación a la Virgen Nuestra Señora, como también otros relatos del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Todo ello, ¿de dónde proviene? Según la tradición también del contacto que el evangelista San Lucas tuvo con Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Y de ahí nace también toda esa tradición de imágenes y cuadros que San Lucas pintó a Nuestra Señora. Y sin duda alguna, si realmente materialmente no pintó un cuadro, nos dejó un cuadro bien hermoso en el Evangelio de aquella que se declara la esclava del Señor, pero tampoco hay fundamento para negar la posibilidad de que el mismo San Lucas realizara un retrato de Nuestra Señora o esculpiera una imagen de ella que ha pasado por los diferentes lugares de la tradición y que ha sido venerada y sigue siendo venerada en nuestros días. Recordemos a Nuestra Virgen de Guadalupe de Extremadura, cuya tradición se remonta al mismísimo San Lucas. A él se le debe también el rostro de Dios Padre, como aquel padre de la parábola del Hijo Pródigo, ese evangelio de la misericordia, donde muy especialmente nuestro Señor se muestra misericordioso para con los pecadores. Recordemos que el Evangelio de San Lucas está escrito para aquellas comunidades de paganos que se convierten al cristianismo, paganos que, como vemos en las cartas del apóstol San Pablo, muchos de ellos tenían ya costumbres depravadas, muy parecidas a lo que actualmente vivimos en nuestro mundo de hoy, olvidados de los mandamientos de Dios, olvidados incluso de las leyes de la naturaleza, de la ley natural, pues viven en contra
de Dios nuestro Señor y de esa ley escrita que Él ha puesto en nuestros corazones. Por eso ese hincapié que hace el apóstol evangelista San Lucas para que se conviertan y para que descubran en Jesucristo nuestro Señor aquel que les puede perdonar de sus pecados, por graves que estos sean, y que les puede levantar de su miseria a la gloria de la santidad, a la gloria de la vida de gracia. También es el evangelista, el San Lucas, aquel que nos relata que nuestro Señor Jesucristo sudó sangre y agua en el monte de los Olivos y fue consolado por el ángel. También una característica de su evangelio es la importancia del templo. En el templo comienza el evangelio y en el templo termina, significando lo importante que es esa pertenencia a la Iglesia de Jesucristo que él aprendió, lógicamente, de la predicación del apóstol San Pablo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. De hecho, el mismo apóstol narrará ya como testigo propio, como testigo ocular, el nacimiento de la Iglesia, la misión del apóstol San Pedro y la misión del apóstol San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra aquellos primeros comienzos del Evangelio en los diferentes lugares donde los apóstoles predican el Evangelio de Jesucristo. Quisiera compartir con vosotros un texto, una reflexión del Papa Benedicto XVI acerca de ese dato que el apóstol evangelista Lucas nos da al inicio del día de Pentecostés, cuando los apóstoles perseveraban en oración junto con María, la Madre de Dios, porque podemos decir con certeza que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de María. A María, dice Benedicto XVI, Lucas le dedicó las páginas iniciales de su Evangelio, desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento y la infancia del Hijo de Dios hecho hombre. Con María comienza la vida terrena de Jesús y con María inician también los primeros pasos de la Iglesia. En ambos momentos el clima es el de la escucha de Dios, del recogimiento. Hoy, por lo tanto, quiero detenerme en esta presencia orante de la Virgen en el grupo de los discípulos que serán la primera Iglesia naciente. María siguió con discreción todo el camino de su Hijo durante la vida pública hasta el pie de la cruz, y ahora sigue también con una oración silenciosa el camino de la Iglesia. En la Anunciación, en la casa de Nazaret, María recibe el ángel de Dios, está atenta a sus palabras, las acoge y responde el proyecto divino, manifestando su plena disponibilidad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. María, precisamente por la actitud interior de escucha, es capaz de leer